Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de Málaga en la 28ª edición, en este set que tenemos Legado Ibérico representado ahí por Sole de la Rosa y Quinótico, donde venimos a hablar de cine latino, de cine español, de debuts, como es este caso Todo lo que no sé, la primera película de Ana Lambarri Tallaetxe. Bienvenida a Málaga. ¿Qué se siente al compartir esta película en la que has dedicado 4 o 5 años de tu vida? Bueno, estamos muy contentos. Hablo en plural porque al final no soy yo sola la que ha hecho la película. Y para nosotros lo que voy diciendo más o menos que es una realidad es que era bastante fundamental que la película entrara en el marco del festival. El hecho de estar en sección oficial pues hace que sea todavía todo más especial. Y además estamos con otro grupo de películas maravillosas, así que eso todavía te refuerza más la idea de que, bueno, que hemos hecho una película competitiva que nos va a traer cosas muy bonitas. Las vidas de cada producción son muy particulares. Ayer hablábamos, por ejemplo, con Lo que queda de ti y habían rodado hace 2 años, se había acabado la producción. En vuestro caso, en otoño estabais haciendo la película y aquí estáis en Málaga presentándola. ¿Cómo ha sido el viaje de todo lo que no sé? Porque hablábamos justo antes de empezar y decías que estabas muy contenta de que podías haber hecho tu primera película con la gente que hiciste tus cortos. Sí, una cosa que descubrí con los cortometrajes, que es algo que se va aprendiendo, es que por un lado está la parte creativa y por otra parte está toda esa búsqueda de financiación, y ese calendario de financiación a veces luego marca un poco las pautas de rodaje y sobre todo de postproducción, ¿no? En el caso de la película, cuando nosotros conseguimos cerrar la financiación ya teníamos como objetivo intentar llegar aquí al Festival de Málaga, entonces eso nos hacía marcar unos tiempos tanto de rodaje como de postproducción, que es lo que nos ha hecho que, bueno, que hayamos agrupado y que hayamos rodado en septiembre-octubre de 2024 y en 2025, en marzo, estemos aquí ya, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hasta que no haces los cortos no descubres y que marcan mucho las producciones. Una vez que ya has contado su historia y que vas a hablar mucho de ella estos días, y para que la gente que no haya visto todavía esta película, que tiene que hacerlo, que se estrena en cines el 25 de abril, Ujú. ¿quién es esta heroína antiheroína protagonista? ¿Qué le pasa? Le pasa de todo, ¿no? El personaje de Laura a mí me gusta porque es un personaje que en ningún momento hemos buscado el buenismo. Ya desde guión viene muy marcado, porque el guión sí que lo he escrito yo, pero luego tuve una asesora de guión, Elisa Portaubel, con la que estuvimos trabajando ese personaje que tiene muchas aristas, que no es buenista, que hay momentos en los que no cae bien. Todo depende de qué espectador esté viendo la película, ¿eh? Hay gente que le cae mal, hay gente que le cae bien, gente que la entiende, gente que no. Y bueno, a mí es lo que me gusta de ella, ¿no? Que es un personaje que en un momento dado empezó a funcionar por sí mismo. Ya cuando se integró Susana como protagonista, le dio todavía más vida, ¿no? Generó lo que es el personaje tal como lo vemos ahora. Y bueno, pues a esta mujer que tiene 35 años cuando empieza la película, 38 cuando termina, lo que le pasa es que no sabe si darse prioridad a sí misma. Y cuando decide hacerlo, empieza a haber una serie de reacciones de su entorno que, bueno, pues es lo que explora la película, ¿no? Cómo ese egoísmo que ella gestiona para sí misma hace que haya unas consecuencias. Cuando veíamos la película estos días en el equipo, la comentábamos y yo decía, pero ¿cómo no me va a gustar esta película? Con todo el respeto a lo que voy a decir ahora, si la protagonista está equivocadísima. Y eso es lo que más me gusta ver en una pantalla. Mm. Recuerdo cuando vi Girls o cuando vi Frances Ha, que son películas que están en un código distinto, pero son gente que está intentando sobrevivir en un mundo que es hostil, que vas a equivocarte, vas a ser egocéntrico, pero al final todos intentamos hacer lo mejor posible las cosas. Y si no te estás reconociendo, igual es que no estás viendo el espejo de alguna forma. Claro, porque por ejemplo para ti ella está equivocada, sin embargo yo creo que es un personaje defendiéndose. ¿Sabes? Es que es todo desde el punto de vista y de las vivencias que tú hayas tenido, y por eso me gusta, porque es una película, me gusta a mí misma, como te puedes dar cuenta. O sea, yo hago una película y me encanta. Hombre, si no te lo crees tú, que eso Entonces, no nos lo podemos es creer que los demás. estaba pensando lo que estaba diciendo, digo, madre del amor hermoso. Bueno, el caso, que a mí lo que me gusta es que cada uno, dependiendo de sus vivencias como espectador, pues puede llegar a enganchar o no, y habrá mucha gente que incluso ni siquiera enganche, que no empatice con el personaje porque no lo está entendiendo, ¿no? Porque hace cosas que dice, mira, no entiendo por qué se comporta así. Y creo que eso es lo rico de la película, está trabajada desde las emociones. Entonces a las emociones, al ser una cosa muy universal, la historia que estamos contando te puede llegar más o menos, pero las emociones sí que te van a transmitir. Ujú.
Que es que como espectadores estamos demasiado obsesionados, es que esta palabra no sé si existe en castellano, la likability de los espectadores, en plan, el caer bien. Mm, Obviamente tienes que ir de la mano del personaje porque vas a dedicarle 2 horas de tu vida, mm. varios años de la tuya en Sí. este caso, pero ¿qué pasa con la gente imperfecta? Porque a veces nos da rabia verles. Claro, es lo que yo llamo el buenismo, ¿no? De los personajes. Sí, a mí es que me gusta más la gente que es imperfecta y que es incorrecta y sobre todo la gente que se equivoca, porque creo que es más real. O sea, al final todos cometemos errores y bueno, luego hay gente que sabe pedir perdón o no, hay gente que sabe recolocarse o no, y bueno, pues el personaje de Laura va un poco por ahí y por eso yo para mí es alguien que se está defendiendo, ¿no? Porque tiene como una serie de metas a las que quiere llegar y bueno, para hacer eso tiene como que imponerse y dar unos pequeños codazos dentro de su entorno. Sin embargo, para otro, viéndolo desde fuera, pues le resulta un personaje que está siendo completamente incorrecto o que está haciendo algo que no debería hacer, ¿no? También depende mucho de las relaciones familiares que tenga cada uno, de cómo ve los cuidados o no los ve, de cómo ve las relaciones entre hermanas o de pareja. Entonces, es lo bueno, que está ahondando en ciertas cosas que creo que a una generación entre los 35 y los 40 les puede preocupar, o es el feedback que yo he conseguido de los pocos screenings que he hecho. Hoy veremos un poco más durante el día qué genera en el espectador. Y lo que me ha gustado es que mucha gente enlaza con cosas distintas de la película. Tú, aparte de directora, que eres ahora, claro, cuando tú te presentas, ¿quién es Elena Barry? ¿Directora de casting? ¿Directora ya? Yo he sido siempre directora. Yo empecé estudiando Bellas Artes. Ujú. De Bellas Artes salté aquí a Madrid a estudiar cine. Yo ahí ya estudié dirección. Lo que pasa que yo me comí una cosa que se llamó la crisis del 2008 a 2013, Estuve ¿vale? ahí, estuve ahí. ¿Estuviste tú también? Sí, sí, Entonces sí. yo, bueno, pues hice lo que pude y ahí empecé a trabajar de directora de casting porque yo no quería alejarme de este mundo. Y pues me fue bien. Entonces, cuando algo te va bien, porque yo trabajo de directora de casting en publicidad, entonces cuando algo te va bien, pues sigues. Y en 2019 dije, uy, igual se me está olvidando que yo lo que quiero es dirigir, ¿no? Y entonces ahí empecé con la trilogía de cortometrajes, nos apoyó muchísimo la Comunidad de Madrid desde el principio y bueno, pues aquí estamos con el largometraje, pero bueno, no sé, ¿cuándo se es directora? No lo sé, pues me imagino que dirigiendo, entonces sí puedo decir ahora que sí, que soy directora. Has dedicado varios años de tu vida a encontrar la gente perfecta para transmitir X idea, X concepto. ¿Cómo fue buscar a tu protagonista? Pues muy interesante, porque dependiendo qué actriz fuese la protagonista, es una película distinta a cada una, ¿sabes? O sea, no es que tengas que buscar la mejor o peor opción, sino tienes que ver qué actriz puede llegar a encajar en ese personaje, pero además asumiendo eso, que va a cambiar por completo el personaje que te podría dar. No sé si me explico. O sea, el personaje que me ha dado Susana es único. Lo ha dado ella y lo ha generado ella, conmigo, pero lo ha generado ella. Y cualquier otra actriz hubiese sido una película diferente. No, y muchas veces pasa con los actores profesionales que vienen con un bagaje. No es lo mismo tener una pantalla, aunque no haya pasado nada, una película a Kate Blanchett que a Frances McDormand, ya solo por el estilo. Con los actores no profesionales no pasa eso, por ejemplo, pero con los profesionales sí. Y a mí, Susana, que está fantástica en la película, claro, es un personaje complejo que además está toda la película sobre ella. Una película de 2 horas, lo hablábamos también, que no está un poco muy habitual. 1 hora 50, que luego si no me 50-50, echan la sí, bronca. sí, así no. ¿Cómo fue encontrar el montaje de la película? Decir, es esta. En la postproducción, ¿te refieres? Bueno, yo he trabajado con el montador con el que trabajé en los cortos, sobre todo en el 36, que es un plano secuencia, tuvimos un proceso de montaje exhaustivo. El caso es que intenso. El caso es que bueno, se llama Juan Manuel Gamazo y el trabajo con él es muy interesante porque él empezó a trabajar, como teníamos estos tiempos apretados de postproducción, empezó a trabajar ya mientras estábamos rodando. Entonces yo al final del rodaje me encontré ya con unas propuestas de escenas en las que luego fuimos trabajando esa emocionalidad. Y bueno, yo con Juan lo que trabajo en realidad es en reescribir la película. Soy una persona que cuando llego a postproducción voy muy abierta a repensar las cosas y lo que hicimos es encontrar esa emocionalidad. Había muchas más conversaciones, más escenas en las que se explicaban cosas y sin embargo todo eso empezó como a desaparecer. Dejamos una película mucho más silenciosa, con conceptos que se contaban de manera cinematográfica en vez de verbal y bueno, pues todo eso se encuentra en montaje, sí.
Una de las palabras que apunté viendo la película era elipsis, porque es una historia que transcurre varios años y creo que encaja muy bien con el espíritu pospandémico, donde yo ya no sé cuándo suceden las cosas o intento pensar qué sucedió en 2023 y no tengo ni la menor idea. Y en la película tú vas viendo que la protagonista va superando diferentes momentos vitales con sus parejas, con su hermana, con la que choca por el cuidado de su padre, con su madre. El evento canónico un poco que se repite es el cumpleaños de la ETA, que interpreta Andrés Lima. ¿Cuánta información querías darle al espectador de dónde estábamos? Tuvimos un momento de duda, no sabíamos si explicar más, si poner cartelas que fueran llevando a la gente y demás, y al final en el proceso de montaje decidimos que no, que íbamos a dejar al espectador en ese limbo en el que, bueno, el tiempo a veces no sabemos cuánto y cómo ha pasado. Y a mí me parece que le da como un bagaje a la película que es importante, porque tampoco sé si el paso del tiempo es lo más trascendente en la película, ¿no? Es una cosa que es anecdótica. Tú cuando estás intentando algo, por ejemplo, un proceso de dirigir una película, muchas veces eso pasan 3, 4, 5, 6 años. Y bueno, al final llegas aquí, echas la vista atrás y tampoco tienes como una historia de todo lo que ha pasado, ¿no? Hay como momentos clave, que es un poco lo que pasa en la película, que por eso la película tiene el ritmo que tiene, aunque dure 1 hora 50, se desarrolla muy rápidamente, porque cada escena es un momento clave que va marcando las consecuencias o la deriva del personaje. Entonces, bueno, decidimos dejar que fuera el espectador de manera cinematográfica quien fuera entendiendo el paso del tiempo, y que para algunos será brusco, para otros será muy natural, y bueno, pues cada uno irá eligiendo. Claro, es que a veces vemos las películas y son muy películas, están como muy escritas, cuando la película, la vida, son vaivenes muchas veces. Hay un paralelismo entre tú y entre Laura, ¿era, no? Sí, entre Laura, porque ella tiene un proyecto que es básicamente, a ver si lo explico bien porque soy de letras, no de ciencia, un proceso para el almacenamiento de datos, que minimizarlo y, bueno, o maximizarlo. Sí. Ella está a punto de conseguirlo, le quitan la financiación, luego vuelve, luego cae, y al final es un poco como una película. Igual tú puedes intentar hacer una película, no sale adelante, tienes que seguir con tu trabajo de diario, luego vuelves a intentarlo, vuelves a luchar contigo misma por ver si quieres lanzarte a una profesión que es dura, que no siempre es agradecida. ¿Estás ahí en ese sentido? Nosotros cuando hice la película, el guión, tuve un asesor de tecnología que se llama Pablo López, que tiene una empresa de desarrollo de algoritmos, apps y demás, porque yo, igual que tú, soy de letras, entonces dije no, y con él desarrollamos como toda esa parte de guión, porque yo quería que fuese muy realista, y me di cuenta de las cosas que había en común en cuanto al proceso cinematográfico. En el mundo del cine pues hay muchos laboratorios o propuestas que puedes hacer donde llevas tu proyecto, lo vas desarrollando, pero muchas veces no son remuneradas, incluso en algunas tienes que pagar tú mismo para poder estar en esos laboratorios, y entonces vas como apostando de manera altruista por tu proyecto, porque quieres como conseguir en el futuro, en 2 o 3 años, quizá que alguien dé financiación. Entonces ahí descubrí que había muchos paralelismos. Sobre tu pregunta de si yo y el personaje, no, yo llevo una vida súper tranquila. El otro día lo decía en otra entrevista, que si hubiese sido una película que tuviese paralelismos conmigo, sería una película de una señora paseando por el monte con su perro. Entonces, yo por suerte he conseguido una cosa muy estable, en la que desde el privilegio luego he podido generar esta oportunidad de dirigir, en la que, como me he rodeado bien, pues hemos conseguido sacar la película adelante. Es muy interesante eso, porque muchas primeras películas son casi como exorcismos de las películas, de las personas que la cuentan, y a veces cuando las ves te da la sensación que piensa algo dentro de ellos, dice, puede que sea la única película que voy a hacer, así que tengo que hablar de todo esto porque es importante, me ha marcado, y también es una forma como de despojarme para seguir adelante. Sí, yo por suerte he llegado a rodar mi primer largometraje cuando he llegado, en edad me refiero. Estoy en un momento muy sensato de mi existencia, y entonces lo que sí he conseguido es que no sé si voy a hacer otra película, no tengo ni idea, espero que sí, pero con esta lo que he intentado es disfrutarla. Entonces por eso hablo de privilegio, porque creo que lo he conseguido, me lo he pasado bien, y creo que se nota en la película, que también he rodado la película con amigos. Entonces, con gente que conozco de hace mucho tiempo, con gente también otros que no los conocía y han ido muy bien, pero tuvimos mucho cuidado con a quién metíamos en el equipo para que fuera un entorno muy, muy agradable de rodaje. Tú que te dedicas también eso, a encontrar actores, sé que estás muy orgullosa de un personaje en particular, de Natalia Guarte.
Y decías antes de empezar que te da la sensación que dentro de 2 años iba a ser muy difícil trabajar con ella. Bueno, espero que sea antes, pero y estoy muy orgullosa de todos, ¿eh? Sí, Ojo, sí, sí. porque yo, por ejemplo, me tiré el pisto de intentar que estuviese Andrés Lima en la película y me dijo que sí, y luego yo tuve que dirigir a Andrés Lima. Es que también es como, vale, o Francesco Carril o Stephanie Magnin. Entonces yo estoy muy, muy, muy contenta con todos, pero con Natalia Huarte sí que se ha generado una sinergia en la que yo creo que ella es una actriz de muchísimo valor, que bueno, pues ya está creciendo, porque ya está haciendo cosas muy importantes, pero va a seguir y va a ser difícil trabajar con ella, espero, en el futuro, porque va a tener una agenda muy llena, sí. Volviendo al concepto de la película, quería preguntarte de nuevo por esa likability, que es Mm. algo que le afecta sobre todo a las mujeres. Me acuerdo cuando se estrenó, fue un fenómeno Breaking Bad, Mm. o yo hace unos meses estaba viendo Chacal, la serie con Eddie Redmayne y Úrsula Corberó, pues estaba el personaje protagonista de la policía que resultaba muy antipático al espectador. Cuando hemos visto ese arquetipo en hombres toda la vida, y no le exigíamos lo mismo. ¿Por qué las mujeres tienen que ser simpáticas o agradables o fáciles o se tienen que adaptar al resto de personajes en el cine, en las historias? Me vas a hacer decirlo, yo me imagino que eso es culpa del patriarcado, ¿no? Ya lo hemos dicho. Sí, sí. No, hombre, yo creo que estamos un poco educadas para ser amables, para ser eh, para ser amables, para estar ahí un poco incluso de adorno, ¿no? En ocasiones. Entonces, no se nos da a veces permiso para ser personas, para equivocarnos, para tener nuestras propias metidas de pata. Entonces, bueno, que yo creo que cada vez hay más personajes femeninos, creo que además desde hace unos años, en los que vemos muchas protagonistas que, bueno, pues están ya viviendo las vidas que nos tocaría vivir, ¿no? Que son vidas plenas en las que tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana. Y entonces, bueno, pues, pero sí que creo que ha habido una tendencia, bueno, pues que también había muy pocas películas que fueran protagonizadas completamente solo por mujeres, ¿no? Muchas películas en las que las mujeres ni siquiera hablan con otras mujeres durante películas larguísimas. Entonces, El famoso test de Bechdel. eso es. Entonces, bueno, yo creo que sí que ahora ya ha ido empezando a dar el caso, pero sí que creo que nos están dando derecho a equivocarnos y a ser pues personas complejas, que es lo que en realidad somos. Y además es algo que se ha hecho posible también gracias a la presencia de tantas directoras. Este año, por ejemplo, en Málaga, cuántas debutantes, que es maravilloso. Que se dé luz, que se dé oportunidad, que se dé, bueno, que se retrate lo que está pasando en la industria, que venimos de 7 años donde el Goya, la mejor dirección novel, ha sido para una directora y eso tiene que estar en las programaciones, no puede ser los 4 nombres femeninos de Cannes cada año, que es, vamos, es que parece que les cuesta avanzar a veces. Bueno, se dan pasos, se está luchando mucho, se están generando muchas propuestas desde asociaciones y desde las propias instituciones que, bueno, que yo creo que están funcionando y entonces, bueno, se está generando esta posibilidad que debería de pasar a ser eso, a que haya una posibilidad de que haya en festivales que haya más mujeres que hombres directores y directoras y que no sea una noticia además, porque si no parece que el valor de nuestras propuestas está siempre linkeado a esto, ¿no? Estamos aquí por una cuota, además yo no estoy aquí por ninguna cuota en el sentido de que la película tiene el valor que tiene y hay que dárselo independientemente de que haya dirigido yo o de que la haya dirigido un señor. Ana, nos gusta terminar las entrevistas aquí en Quinótico. Sole de la Rosa, por favor. Aquí probando el jamón, hablando del legado y el legado también del cine español. Y quería preguntarte, tú como directora, que ya eres una directora, ya lo eras antes con los cortos, ¿qué historia de nuestro cine te hubiera gustado dirigir? Mira, dirigir no lo sé. Pero haber estado en el rodaje, dirigir no lo sé porque aquello tuvo que ser una locura, pero haber estado en el rodaje de Airbag. Ha estado María de Medeiros por aquí estos Sí, días. o sea, no pega nada conmigo, pero es una película que siempre me ha parecido muy divertida y siempre que la veo he pensado, madre mía, lo que tuvo que ser ese rodaje, me hubiese encantado. O en esa o en El Día de la Bestia. Haber sido parte del equipo, ¿sabes? Y haber estado ahí dándolo todo. Un clásico navideño. Sí, un clásico para toda la familia. Increíble. Sí, pero sobre todo en Airbag, sí, yo creo que tuvo que ser muy, muy divertido. Es que antes cuando me lo has comentado me he puesto a pensar y he dicho, es que no sé ni si dirigir porque menos responsabilidad, pero sí ser parte del equipo. No, y hay películas que son perfectas, como cómo voy a meter yo a tocar eso, Sí. pero a ver cómo se hizo. Sí.
Pues un placer, Mm. disfruta mucho de este día de presentación de Sí. todo lo que no sé en Málaga, que vaya genial y que el 25 de abril os acerquéis a verla en cines, o si no, si estáis en Málaga estos días, que la veáis. Muchas gracias, Ana. A ti. Seguimos con más entrevistas en Quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.